nosotros como cristianos, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Una persona que vino a hacernos protestantes. Amén. Todo cristiano tiene una historia, y la historia de este hombre es una historia que cambió la historia en el mundo católico, por llamarlo así. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál va a ser tu plan para este 2025, qué es lo que podemos... Ten amor. ¿Qué es lo que podemos entregarle a Dios para este nuevo año? Amén. Vayan conmigo, hermanos, a Salmos. Amén. Salmos 90. Versículo 12. Amén. ¿Ya lo tienen? Ya. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que tener algo nuevo en nuestro sentimiento o en el sentir de Cristo. Amén. Amén. Tenemos que buscar cosas nuevas, cosas que nos ayuden a tener esa comunión y ese acercamiento con Dios para este 2025. Amén. Amén. Vamos a leer el versículo 12 y desde ahí leemos del 1 en adelante. Amén. ¿Sí? Lo vamos a buscar, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente. Quiero ir un poco despacio, hermanos, en esto para que podamos entender todo lo que es esta enseñanza. Y quiero a la misma vez, hermanos, que tengan paciencia, porque si es algo extenso, pero que va a ser de mucha ayuda para nuestro crecimiento espiritual en este comienzo del 2025. Amén. Aunque relativamente, hermanos, pudiéramos ser cortos, porque prácticamente cuando Dios nos habla o cuando Dios le habló a los primeros cristianos, o a los primeros que iban a formar parte de su iglesia, pues ¿qué les dijo? Venir en pos de mí, ¿no? Amén. Y ellos al instante dejaron todo y le siguieron. Sí. Pero vamos a ver un poquito sobre lo que es el seguir a Dios de una manera correcta y seguir a Dios de una manera incorrecta, o como nosotros podemos imaginarlo, que podemos decir que estamos en lo correcto, pero no estamos verdaderamente en lo que Dios puede llamar correctamente una vida de un creyente. Amén. Amén. Versículo 12 dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es lo que anhela? Este salmo, hermanos, es una oración ¿de quién? De David. No, de Moisés. Es una oración de Moisés. Amén. Y fíjense lo importante que debe de ser en este comienzo 2025 para tu vida. ¿Qué es? Los veo perdidos, ¿eh? Pedir sabiduría a Dios. Dice la palabra de Dios: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la da abundantemente. ¿Saben por qué el cristiano se pierde? ¿Saben por qué el cristiano se extravía? ¿Saben por qué el cristiano no sabe discernir entre lo correcto y lo incorrecto? Porque no tiene la sabiduría de Dios. Amén. Así que tenemos que este año mejorar en muchos aspectos. ¿Sí? En muchos aspectos. Tenemos una vida personal, sí. Pero ¿qué vas a hacer
hacer con esa vida personal? ¿Seguirás llevándola como la has llevado este 2024? ¿Cambiarás todo lo que no has cambiado para este nuevo año? Tendrás que tomar decisiones sabias. Y cuando son decisiones sabias, no van a ser decisiones en ti, sino en Dios. Fíjense la importancia de esta oración. Pero antes de que sigamos leyendo, hermanos, en esa traducción vamos a ir al libro de Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Voy a ir rápido, mis hermanos, en este aspecto. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, ya te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a profundizar más adelante en este pasaje, porque de la persona de la cual voy a hablar tiene que ver mucho con la Iglesia Católica. Pero no es que me enfoque en la Iglesia Católica. Me voy a enfocar en lo que este hombre hizo tomando decisiones sabias en Dios. Ya no como religioso, ya no como católico, sino como hijo de Dios. Amén. 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 Para que nosotros podamos hacer conciencia, ¿qué necesitamos para hacer conciencia? ¿Alguien? ¿Cómo viene el Espíritu Santo? Para que nosotros hagamos conciencia, necesitamos la palabra de Dios, que es la que nos hace conscientes de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y es la que nos hace consciente de las personas que somos. Sin la palabra de Dios podemos imaginarnos un Dios, o más aún, fabricarnos un Dios. Pero nunca te va a traer una verdadera conciencia. ¿Está conmigo? Amén. La conciencia viene a través de la revelación de Dios, y la revelación de Dios es la palabra de Dios. Amén. Entonces, este hombre revolucionó la historia. ¿Por qué? Porque anteriormente las misas, porque la Iglesia Católica ha tenido un poder inmenso, ¿sí? Inmenso. No hay pueblo donde no haya una iglesia católica, un templo católico. Pero cuando la iglesia, por llamarlo así, cuando la gente iba al templo, ¿cómo eran los sermones? En latín. En latín. ¿Quién iba a entender el latín? ¿Cómo iban a dejar su necedad? ¿Sí? ¿Cómo iban a llegar a una conciencia de acercamiento a Dios? Y cuando digo acercarnos a Dios, es cambiar nuestra vida, quitar nuestro pecado, santificarnos para acercarnos más a Dios. La gente salía como entraba. ¿Tú me entiendes? Amén. Entonces, todo eso que hizo este hombre valió la pena para que hoy en día nosotros tuviéramos una Biblia en nuestra mano, a nuestro idioma, en la cual hablamos en el mundo entero. Pero el cristiano está dormido. El cristiano dice: yo sirvo a Dios. ¿Por qué sirves a Dios? Porque voy a la iglesia, me reúno, me congrego y eso. No. ¿Qué anhelas hacer más para Dios? ¿Cuáles son tus planes para los que aún no tienen ese conocimiento de llegar al entendimiento y a la plenitud de Cristo? No, bueno, es que a mí me llamó. No, es que verdaderamente tiene que haber un hambre en nosotros para poder revolucionar en un mundo que está siendo revolucionado, pero no por Dios, sino por muchas otras cosas. ¿Se me están entendiendo? Amén. Entonces, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora le está hablando a los sacerdotes. El profeta Oseas está hablando profecía a los sacerdotes, pero no tan solo a los sacerdotes, sino al pueblo que despreció la sabiduría de Dios. Y cuando tú desprecias la sabiduría de Dios, cuando tú haces a un lado el consejo de Dios, cuando tú haces a un lado vanas las cosas de Dios, eres una persona necia y nunca va a llegar a una conciencia plena para un arrepentimiento pleno en tu vida.
¿Está conmigo? Amén. Es que no hay manera de hacer algo sin Dios. Pero comúnmente el ser humano y el pensamiento del ser humano dice, yo he hecho muchas cosas sin Dios, sí, pero no han sido cosas sabias, han sido cosas necias, que para ti pueden ser gloria, pero para Dios no son gloria. ¿Está conmigo? Amén. La única manera en la cual el cristiano, la iglesia, puede glorificar a Dios es haciendo la voluntad de Dios, porque aún Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. ¿Está conmigo? Es decir, tener una comunión con Dios en un conocimiento profundo, en una ciencia profunda, en una sabiduría profunda, solamente va a provenir de Dios mismo, de donde proviene la fuente, de donde proviene el pan, donde proviene esa agua viva que te alimentará tu sed, que alimentará tu hambre, que alimentará tu cuerpo para hacerte hacer cosas grandes que glorifiquen a aquel que murió en la cruz. ¿Está conmigo? Amén. Ahora bien, vamos a ir más adelante de eso. Ahora sí volvemos nuevamente, mis hermanos. Esto es algo delicado y un poquito tal vez tardado. Así que, mis hermanos, les pido paciencia. Vamos a Salmos nuevamente. Amén. Si les dije Salmos, ¿verdad? Sí, Salmos. Salmos 90, y ahora sí vamos a leer esta oración de Moisés. Este Salmos, que es una oración de Moisés. Amén. Y dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro ¿qué? Nuestro hogar. Versículo 2 dice, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Una persona que está tan encerrada en su naturaleza humana no puede hablar de esta manera. ¿Saben quién puede hablar de esta manera? Una persona sabia, que se da cuenta y ha entendido que todo lo que hoy existe por Dios mismo. Amén. Y desde antes que esto ya existiera, ya existía aquel que las creó. Amén. Amén. Entonces, cuando una persona quiere y se aferra a su verdad, no le está dando permiso de que la verdad de Dios entre en él. Cuando Jesús viene y le habla a este maestro y le dice, tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes de lo que estoy hablando? Y eso te estoy hablando cosas terrenales. Ahora imagínate si te hablo cosas celestiales. Menos las vas a entender. Amén. Pues cuando yo veo rostros confundidos dentro del pueblo de Dios, o una de dos, las entienden pero siguen en su pensamiento propio, decir, pues tú puedes enseñar de esa manera, pero yo pienso de otra. O dos, puedo imaginarme que está caminando ese ratoncito en su cabeza y dije, sí es cierto, por ahí va, es verdad. Amén. Amén. Entonces tenemos que ir en contra de muchos pensamientos de millones de personas para que la palabra de Dios sea aceptada. Pero si la gente te hace menguar en tu fe, entonces lo que tú estás haciendo es darle cavidad al pensamiento humano y nunca va a lograr el pensamiento de Dios convencer al mundo. Y el pensamiento de Dios proviene del Espíritu Santo de Dios. ¿Están de acuerdo? Por eso es que es necesario nacer de nuevo, le dijo. Porque si yo te sigo hablando en esa naturaleza, aunque seas maestro y entiendas el Torah y entiendas todos los libros o el Pentateuco, no va a ser más allá de lo que tú ya conoces a la revelación nueva que yo traigo para ti. ¿Sí me están entendiendo, no? Amén. Entonces tenemos que entender que día a día tenemos que luchar
en contra de nuestra propia personalidad, en contra de nuestro propio pensamiento, para que le demos entrada al pensamiento de Dios y luchar en contra de nosotros, porque si no pasa lo que dice Oseas: el pueblo perece por falta de conocimiento. Y no es que no lo sepan, es que lo saben pero no lo hacen. ¿Está conmigo? Amén. Entonces hay un gravísimo error hoy en día dentro de las iglesias, que sabiendo palabra, conociendo la verdad, habiendo recibido esa revelación que el mundo no quiere, que el mundo no ha recibido, la iglesia la recibe, la iglesia la conoce, la iglesia la ha aceptado, pero ¿qué es lo que hace? Jamás la pone por obra. Amén. Y cristianos, siendo cristianos o pudiendo ser cristianos vivos, siguen siendo cristianos muertos. No puede estar pasando eso. No puede estar pasando eso dentro de la iglesia. Por eso es que cuando tenemos planes de hacer cosas para Dios, la mínima parte de la iglesia las entiende en un principio, pero pareciera que después no las entendió. Porque encuentra decir: ¿para qué? ¿Para qué salir a la... Imagínense este error gravísimo que está existiendo dentro de las iglesias. Hoy en día, salir a predicar a las calles, dicen: no, ya no. Eso era antes, cuando no había redes sociales. Hoy puedes llegar, claro que puedes llegar a través de las redes sociales. Nosotros subimos los videos a YouTube, nosotros los subimos a Facebook. ¿Sí? ¿Me entienden? Podemos llegar. Pero ¿dónde comenzó el ministerio, Jesús? En las calles, recorriendo pueblo tras pueblo. ¿Está conmigo? Amén. ¿A dónde mandaba a los profetas? A las naciones. A las peores naciones paganas, idólatras. Los mandaba a una muerte segura. Sí, amén. Cuando esta persona encontró la verdad en la palabra de Dios, lo llamaron hereje. Lo persiguieron. Pero esta persona logró traducir el Nuevo Testamento a un lenguaje común que antes no existía. Amén. Y de ahí empieza una historia. Esta palabra de Dios, están dos hombres en esta palabra, dos hombres que escribieron a Reina Valera, por eso se llama Reina Valera. Amén. Amén. Pero que tuvieron que trabajar arduamente bajo unos manuscritos difíciles de entender, de comprender. Pero al final de cuentas, hoy en día se escuchan muchas cosas negativas en contra de la Reina Valera, que puede ser la peor traducción, pero la verdad es que siendo la peor traducción, ha ganado millones de almas para Cristo. Amén. Amén. Entonces despreciamos la sabiduría de Dios, y después cuando las cosas nos van mal, le echamos la culpa a Dios. Pero no es la culpa de Dios, es la culpa propia de nosotros, que seguimos afanados a esta naturaleza que es engañosa. Así es. Amén. Este cuerpo nos engaña, este cuerpo nos miente, esta mente nos miente, este corazón nos miente, porque no hace lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y para eso hay que ir con el Todopoderoso. Amén. Amén. Para que aclare un poquito nuestro pensamiento. Seguimos leyendo. Versículo 3. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir. ¿Estamos conscientes de eso? Por eso hablamos antes de tomar la Santa Cena, que la tomemos dignamente. Amén. Porque si no, ¿por qué? Porque Dios tiene el poder Amén. para dar vida, pero también para quitar la vida. Aunque teóricamente hablando, cuando nosotros perdemos nuestra vida siendo esclavos del pecado, quien nos quitó la vida fue nuestro propio pecado, nuestra propia rebelión hacia Dios. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí me están entendiendo? Es decir, yo quiero que vivas, yo quiero que vivas muchos años, yo quiero que tengas una vida bendecida, yo quiero que tus hijos sean bendecidos, yo quiero que tu familia sean bendecidos, yo quiero que logres éxitos tras éxitos, pero el problema es que tú no quieres. ¿Por qué no quieres? Porque
Amén. Amén. Desprecias el consejo de Dios, y ahorita va a hablar eso exactamente esta oración. Dice, versículo 4, para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrastras a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Para que entremos en conciencia, amén. Para que este 2025 tengamos una mejor conciencia, una mejor meditación, un mejor acercamiento, y vayamos aclarando los puntos, o Dios vaya aclarando los puntos que aún no han sido aclarados en nuestra vida como creyentes. Porque el cristiano tiene que estar firme, tiene que estar cimentado, tiene que estar bien puesto para que venga lo que venga, pase lo que pase, llegue lo que llegue, tú seguirás estando firme. ¿Por qué? Porque tu fortaleza no está en ti, Amén. está en Dios. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Versículo 6. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Versículo 7. Nos marchitamos bajo tu enojo. Bajo tu enojo. Tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. ¿Vamos teniendo una mejor conciencia? Solo un poquito. Vamos teniendo una mejor. Aleluya. 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 Cuando tú crees que puedes engañar a Dios, la escritura nos dice: Dios no puede ser burlado. ¡Ah! ¿Estás conmigo? Usted sabía lo que necesitaba esa oración. ¿Y por qué está en Salmos? ¿Y por qué está para la iglesia? ¿Y por qué está para nosotros? Porque sin conciencia no hay acercamiento, y sin acercamiento no hay conciencia. Tu pensamiento tiene que ser cambiado, tu comunión tiene que ser cambiada. Amén. Y solo proviene de Dios. Aleluya. Versículo 9. Vivimos la vida bajo tu ira. Que quede claro. Que quede claro. Que tal como lo dijo la palabra de Dios, daremos cuenta tanto de lo bueno como de lo malo. Así es. Y más vale que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Y tenemos que estar cerca de Dios, pidiendo día a día por su misericordia. Así es. Pero la gente está cansada, o la iglesia está dormida. Yo hice mal, nada me pasó, lo sigo haciendo. No. ¿Cuántos aquí han estado enfrente de un tribunal? Yo he estado enfrente de un tribunal. ¿Cuántas veces deseaba que esa sentencia fuera a favor mío? Aunque yo estaba consciente de que no iba a ser a favor mío, pero lo que quería era mi libertad, estar fuera de ese conflicto, ser libre y regresar a mi vida. Pero hay leyes, hay reglamentos que no pueden ser quebrantados. Hay algo en la cual te tienes que sujetar como hombre en este mundo terrenal. No puedes quebrantar esas leyes. Y yo decía: ayúdame, Señor. El cristiano tiene que decir: ayúdame, Padre. Amén. El cristiano no puede ni abrir su boca. El cristiano no puede decir ni un amén. El cristiano no puede decir ni un gloria a Dios. ¿Cuánto más vas a tener la fortaleza para ir en oración? ¡Aleluya! Amén. ¿Están conmigo? Amén. Dice: vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. Escuchen bien este versículo 10. 70 son los años que se nos conceden. ¿Por qué? ¿Ese era el plan de Dios al principio? Sí. No, vivían muchos, pero muchos años. Pero Dios tuvo que acortar. ¿Por qué? Porque el pensamiento del corazón del hombre era un pensamiento de constante pensamiento hacia lo malo y no lo bueno. Dios no puede
día el mundo será consumido. Porque la ira de Dios va a ser encendida. Porque la ira de Dios se va a hacer presente. Porque Dios tiene que poner orden donde solamente Él sabe poner orden. Y como Él creó todo, Él tiene que poner orden en todo. Amén. ¡Aleluya! Así es. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y problemas. ¿Estás de acuerdo que la vida de Moisés no fue una vida plena, en un descanso pleno, que tuvo que guiar a un pueblo por muchos años? Y la mayor parte de su vida fue conflicto con ese pueblo, pero era una gloria llevarlo, porque era la gloria de Dios, era el designio de Dios, era la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué los cristianos no se quieren meter más allá? Porque no quieren conflicto, porque dicen: yo ya tengo suficiente con mi propia vida como para buscarme otros problemas externos y ajenos a mi persona. Estás mal. Ese pensamiento tiene que ser renovado este 2025. Amén. Ese corazón tiene que ser limpiado este 2025. Esos planes que son tus planes, que son planes no buenos delante de Dios, y que Dios tiene planes de bien y no de mal, van a ser mejorados en este 2025. Y así lo debes declarar en el nombre de Jesús y decir: Padre, hoy declaro, digan conmigo, hoy declaro que este 2025 tendré un mejor acercamiento contigo y una mejor relación contigo, y no me dejaré vencer, no me dejaré destruir, porque tú tienes mejores planes que los que yo tengo. Amén. Amén. Y entonces les estarás haciendo la vida imposible a aquellas huestes de maldad. Y va a decir: este hombre es serio, esta mujer es seria, aquí hay poder de Dios y aquí no hay entrada en la cual yo pueda entrar. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está sobre ellos. Amén. Amén. Así es. Dice la palabra de Dios. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan importante como el temor que mereces. ¿Escucharon eso? Amén. Tu ira es tan importante. Amén. Todo es importante para el cristiano. No solamente el cristiano tiene que ir en busca de ser bendecido, sino el cristiano tiene que ir en busca de lo que Dios le manda que haga. Amén. Antes de que nosotros seamos bendecidos, poder llevar la bendición, si es posible, a alguien más. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo mejor que puedes ofrecerle a la gente? ¿Qué es lo mejor que puedes ofrecerle al mundo? La palabra de Dios. La palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo. La palabra de Dios que hace el milagro absoluto en tu vida. La palabra de Dios es lo que va a cambiar a este mundo. Así es. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Número 2. Cada día. Dije cada día. Amén. Es una nueva oportunidad para que puedas vivir en el propósito de Dios. Cada día es una nueva oportunidad para entregarte incondicionalmente a Dios y dejar de estar jugando una farsa, dejar de estar bromeando con las cosas espirituales. Amén. Hoy en día hay un montón de bufones en el internet. Hay un montón de payasos en el internet. Hay un montón de criticones en el internet que critican todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Si ellos entendieran y pudieran comprender el pensamiento de Dios, que será difícil, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Amén. Y nuestros caminos son los caminos del Señor. Pero Dios nos los va a mostrar. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino
sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Él te va a poner algo claro, que no vas a poderlo ver con tu humana vista, que no lo vas a poder contemplar con tu humanidad carnal, que solamente puede ser revelado a través del Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual, acomodando lo que tiene que ser y lo que proviene de Dios a tu vida para que camines en esa bendición de Dios, porque Dios ya tiene preparado algo para ti, porque Dios ya tiene algo preparado para los que le buscan, y un día Dios te lo tendrá que dar, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él habla, lo hace, lo cumple, lo lleva a cabo y hace que todo pueda ser hecho. Amén. Amén. Pero mientras muchos pierden el tiempo hablando y criticando, debe haber una iglesia preparada para tomar la batuta y decir: hey, yo no voy a ser uno más de ellos, yo voy a llevar la gloria de Dios aunque muchos se pongan en contra de la verdad. Amén. Amén. Vayan conmigo, hermanos, a Efesios. Efesios. Efesios 5, del 15. Al 17, Reina Valera 1960, dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis. El cristiano no tiene que levantarse simplemente por levantarse. El cristiano tiene que levantarse y decir: es una oportunidad más para acercarme a Dios. ¿Cómo va a ser hoy mi actuar? ¿Cómo va a ser hoy esa relación con Dios? ¿Cómo va a ser? Amén. Dice, ¿le digo o no lo digo? Dígalo. Dice, no como necios, sino como sabios. ¿Saben cuántos sabios se levantan cada mañana? Muchos. ¿Saben por qué? Porque hoy comúnmente el ser humano llama a una persona con estudio, con buena economía, sabio. ¿Cómo nos ven a nosotros los cristianos? Amén. Fuera de ser una persona inteligente, ¿no? Así es. Tontos, les lavaron la cabeza, te quieren convencer, ya te convirtieron. Hey, hijo del diablo, hija del diablo. Ese pensamiento no entra acá. Así es. Y si vienes con ese pensamiento, tu pensamiento va a ser transformado. Amén. Tiene que ser cambiado, llevado al pensamiento de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Escuchen. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, amén, Amén. sino entendidos. Léanlo, por favor. De cuál sea la voluntad del Señor. Lo dije yo, lo dijo el Señor. Señor. Este 2025, ¿encontraremos cuál es la voluntad de Dios? Amén. ¿Nos acercaremos más a Él? Así es. Amén. ¿Dependeremos más de Él? Así es. La dependencia del ser humano no depende de ti mismo. La dependencia del ser humano depende 100% de Dios. Amén. Pero el mundo está perdido creyendo que Él depende de sí mismo. Que si Él no se levanta no logra hacer nada. Que si Él no mueve las cosas nunca podrá encontrar esas cosas. Amén. Así Pero el es, pensamiento amén. del cristiano dice: enfócate en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por sí solas. Amén. Amén. Así es. Pero con fe, Así es. porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. No lo hagas por contienda, no lo hagas como aquellos servidores que contendían en contra de la verdad. ¿Sirviendo a quién?
nunca le sirvieron a Dios. Amén. Amén. Sus obras nunca fueron reconocidas. Les aclaró el pensamiento y le dijo: ¡hey! Ustedes no, su padre no es Abraham, dejen de decir eso. Así es. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Amén. Amén. Número 3, mis hermanos. Para poder tener una mejor relación, un mejor acercamiento con Dios, tenemos que aprender a concientizar del peligro en el cual estamos viviendo, tanto en nuestra propia persona como en el mundo. ¿Tú estás consciente de ello? ¿Estás consciente cuántos años estabas perdido y perdida? ¿Estás consciente de cuántas dádivas de Dios dejaste escapar? ¿Estás consciente de toda la mediocridad de vida que a tú le llamabas vida, deleite, pasiones, todo lo que tú pudiste hacer? Hoy has convencido que estabas en un error de pensamiento. ¿O las anhelas como cristiano? No anhelo nada de lo que un mundano inconverso pueda anhelar. Amén. Pregúntenme por qué. ¿Por qué? Porque me quitaría el amor de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Y separado de Él. Nada somos. Dígalo. Nada soy. Nada podéis Hacer. hacer. ¿Qué podemos hacer? Como hombre, mujer, mundano, muchas cosas. Así es. Me quito el saco. Me quito la corbata. ¿Cuál es mi pensamiento? Ir al mundo. Ayer mismo venía yo en el camino, cansado. Y le digo a mi esposa: ¿no tuviéramos iglesia, amor? ¿Qué haríamos en descansar? ¿Y de qué nos sirve el descanso? Nada. Le sirve al cuerpo mucho, porque el cuerpo necesita descanso. Pero ¿sabes qué sería nuestra vida espiritual? Menguaría a tal grado que moriríamos espiritualmente. Cuando el hombre, la mujer decidió no tener la comunión más con Dios, murieron espiritualmente. Amén. La relación cambió. Cuando Dios bajaba y tenía comunión con el hombre, ya no pudo tener comunión Dios con el hombre, porque ahora eran pecado. No podían estar en lo celestial, no podían estar en ese huerto del Edén perfecto y santo. Ahora tenían que ser sacados. Amén. Así es. Tú y yo no podemos estar teniendo dos mundos en la cabeza, creyendo ciertas cosas de la palabra y ciertas cosas del mundo. Amén. Así es. Amén. Tenemos que completos ser revestidos, llenos de Dios, llenos de un pensamiento y un deseo de Dios. Amén. Llevarnos a tal estancia de creer hacer cosas sobrenaturales, cosas que el hombre no puede hacerlas porque no las cree. ¿Está conmigo? Amén. Vayan conmigo a Josué. Acá se trabaja con la Biblia, hermanos, ¿cierto o no es cierto? Amén. Nos vamos a la Biblia en todo tiempo, ¿cierto o no es cierto? Amén. Esa es la voluntad de Dios. Porque es la palabra de Dios la que habla en nuestra vida. Josué 1, Amén. versículo 8, 9 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Solo entonces, alguien que me lo vaya buscando, en la Nueva Traducción Viviente, solo entonces encontrarás el verdadero pensamiento que Dios quiere que tengas como hombre y como mujer. Solo entonces encontrarás el verdadero pensamiento que Dios quiere que tengas como creación de Él. Y solamente entonces tendrás el pensamiento de Dios que Dios quiere que tengas como hijo de Dios. Solo entonces. Cuando tú decides hacer a un lado la palabra de Dios, no puede estar el pensamiento de Dios en ti. No digas que tu vida es dirigida por Dios, porque lo haces a Él mentiroso. Amén. Amén. Y Dios no es mentiroso. Sí. ¿Está conmigo? Amén. Entonces no digas que tú has planificado este 2025 en los planes de Dios. No digas que lo que tú estás pensando fuera de Cristo proviene de Cristo. No lo hagas a Él mentiroso. Creyendo que en ti está la verdad y en Él está la mentira. ¿Está conmigo? Amén. Por eso es que tenemos que estar lo más cerca de Dios. Amén. Amén. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene el versículo? Yo, 1:8. 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción, mediante en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro. ¿De qué? De instrucción. Entonces tenemos un instructivo, ¿cierto? Amén. Tenemos una forma de encontrar la verdad. Amén. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Sin Cristo no caminamos en la verdad. Amén. Y sin Cristo no podemos andar en vida. Pero la vida que el mundo lleva, para ellos es vida. Y para el mundo, la vida de un cristiano es una vida desperdiciada, una vida desenfocada. ¿Qué le dicen a los jóvenes? ¿Vamos a ir a un versículo? Eclesiastés. No lo busquen todavía. Eclesiastés habla sobre aquellos jovencitos que dicen: ten una larga vida, disfrútala, gózala. Pero al final de ese versículo dice: déjame decirte una cosa, al final del tiempo darás cuenta por cada cosa que tú has decidido vivir. Amén. 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 Pero no te metas en la vida del joven, no te metas en la vida. ¿Por qué? Porque te hacen a ti tonto y él se cree más sabio de lo que tú has sido durante todos los años de vida que has tenido. Sí. Qué tontos, jóvenes. ¿Sigo más fuerte? Qué insensatos y estúpidos tienen la mente corrompida los jóvenes de hoy en día. Amén. Sí, claro. Amén. Amén. Dice: mediten en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Solo entonces. ¿Cómo Dios va a estar protegiendo a una persona que no quiere saber de Él? Amén. Así es, amén. ¿Cómo? Amén. No puede ser posible. Número 4. Mejora tu relación con Dios. Porque Dios tiene planes de bien para tu vida y no de mal, siempre y cuando te mantengas en la obediencia y en el orden establecido de Dios. Amén. Amén. Vamos a Jeremías, mis hermanos.
Jeremías. Híjole, hermanos, quiero llegar a esa enseñanza que Dios puso. Gloria sea al Señor. Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11. Vamos a leer en la Nueva Traducción también, y en la Reina Valera dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, paz, ¿escucharon? Paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Dios tiene un plan para nosotros, un plan perfecto. Vamos a leer el 4 para que entendamos, mis hermanos. 4 al 14. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. ¿Qué dice? ¿Cuál era el plan de Dios al principio de la creación? Que Adán y Eva vivieran eternamente ahí, ¿cierto? Amén. Y que sus familias fueran familias grandes, extensas, todo cerca de Dios. Vean esto, escuchen esto, para que no digan que de repente la palabra se contradice. No es cierto. Dice, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Ahí sí puedes planificar. Planten huertos y coman del fruto que produzca. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. ¿Es la voluntad de Dios? Amén. Sí, pero no para que vivan esclavizados. Amén. No para que vivan confundidos. Dios te manda hijos para que los orientes, para que los guíes, para que no los dejes en desobediencia. Amén. Amén. Dice, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al desierto. ¿Quién nos encarga? ¿Por qué Dios quiere que nos multipliquemos? ¿Por qué Dios quiere que nos levantemos a trabajar día a día? Para tener sustento, para comer de ese mismo fruto, para darle a comer a nuestras familias. Pero después Dios dice que con esas mismas familias busquemos la paz del mundo. Amén. Tus hijos tienen que estar predicando el Evangelio. Amén. Tus hijos los tienes que transformar y convertir como siervos de Dios. Amén. Para que vayan y lleven la paz del Evangelio. Amén. Las buenas noticias. Amén. El mensaje esclarecido por Dios. Un mensaje. tú dejas a tu hijo. Mateo, ven aquí. ¿Ustedes creen que mi hijo no le gustan cosas del mundo? ¿Y ustedes creen que yo no tengo que dejar que las cosas del mundo influyan más que las cosas de Dios? No. ¿Quién tiene que trabajar en la vida de los hijos? Los papás. Entonces Dios nos da hijos para que los dejes vivir como ellos quieran, vistan como ellos quieran, se pinten como payasos, mujercitas, se pongan uñas de gato, ¿ah? Para que se sientan bien ellos mismos. No. En ese sentir bien de ellos mismos está el sentir bien de Dios. No. Entonces, aunque mi hijo de repente diga, papi, pero no. ¿Quién quieres hacer sentir bien? ¿Tu persona o Dios? Dios. Amén. Amén. La responsabilidad que Dios nos da es de hacerlos sentir bien a Él.
Cuando nosotros aprendamos a glorificarnos en nosotros mismos, Dios será glorificado en nosotros. ¿Están conmigo? Amén. Ay, hermanos, pudiera hablarles un montón de historias. Montón y montón de historias. Cuando yo fui joven, conocí el Evangelio a los 19 años. Amén. ¿Sí? Descarriado y perdido andaba. ¿Sí? Amén. Pero cuando Dios me empezó a poner el Espíritu de Dios, un día con mis compañeros, mis hermanos en Cristo, pasamos enfrente de una cantina y los reté. ¿Somos hijos de Dios? Sí. Entremos en la cantina y prediquémosle el mensaje. Dios nos manda a ser atalayas y no perros mudos que aman el dormir y el comer y que trabajan para su propio vientre. La palabra de Dios dice que cuando ellos se desenfocaron y cuando dice que ellos perecieron por falta de conocimiento, era porque los sacerdotes callaban la verdad, porque el pueblo llevaba buenas ofrendas y los sacerdotes vivían de ellas, buscaban su propio comer y estaba muriendo espiritualmente el pueblo. Y yo dije, ¿somos cristianos? Yo no sé de dónde te trajo a ti y a ti y a ti, pero a mí me trajo de un mundo de esclavitud, un mundo que me marcó, un mundo de la cual yo di lo que di creyendo en ese mundo. Y si no me avergonzaba, aunque lastimaba a mi madre, porque cuando me vio el primer arete, lo que hizo mi madre fue esto, y me lo arrancó. Y cuando marqué mi cuerpo, lastimé a mi madre. ¿Por qué? No era su cuerpo, pero era su hijo, y lo que su hijo estaba haciendo le dolía. Yo dije, ¿somos? Metámonos a predicar el Evangelio. Y nos metimos y prediqué y le dije, todos ustedes que están aquí, Dios los ama con el mayor amor de la cual ustedes tal vez nunca han recibido. Porque sé que están aquí no porque su vida esté bien. Están aquí porque hay dolor en su corazón. Están aquí porque alguien lastimó su vida. Están aquí buscando la felicidad a través de esta copa, donde tú sabes que tendrás que despertar al día siguiente a la realidad de tu propia vida y será peor tu dolor. Vengan a Cristo, busquen a Cristo y reciban a Cristo. ¿Qué esperábamos? ¿Un buen recibimiento? No. Botellas que volaran o que nos sacaran a golpes. Pero cuando Dios está contigo, nada de eso sucede. E hicieron una oración y nos ganamos para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es por eso el sentir que hay. Es por eso el hambre que hay. Porque Dios me dio lo que muchos quisieran. Pero no todos están dispuestos a buscar a ese Dios de la manera que Dios quiere que busquemos. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Gloria a Dios. Espero que Dios levante a unos cuantos aquí. Donde tenía mi esperanza que Dios estaba haciendo un fruto, ya mis ojos no lo ven. Tenía mucha esperanza en aquel varón. Ojalá Dios siga obrando en él. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé, mis hermanos? Versículo 7. Trabaje por la paz y prosperidad de la ciudad donde les envié al desierto. ¿Escuchen bien? Dios nos manda a trabajar. Amén. Amén. Dios nos manda a trabajar, no nomás a tener familias. No, pues yo estoy bien a gusto con mi vieja, con mi mujer, y yo estoy bien a gusto con mi gordo. Nada, que Dios nos manda a trabajar. Amén. Y que pongas a trabajar a tus hijos haraganes. Amén. Que se laven sus calcetines, que se laven sus calzoncillos. Amén. No que quiere que todo mami. Amén. Hija, ¿lavas? Hijo, ¿lavas? ¿Quién lava el baño, hijos? ¿Quién limpia?
¿Quieren? Nada. Amén. Amén. Pero yo sé que todo es para la gloria de Dios. Amén. Y dice, versículo 8. Esto dice el Señor, escuchen bien. Esto viene de parte de Dios. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios de Israel, no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Muchos que andan predicando, ¿saben por qué han llegado millones de cristianos que han sido convertidos en otras iglesias donde han ido en contra de lo que se enseña? Porque les enseñaron así en su lugar. Cristianos así. No traen fruto. Amén. Y que de repente traen conflicto. Dice, versículo 10, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. 70 años. No un corto periodo, 70 años. Amén. Amén. Y nosotros ya se nos hizo cansado. No, ya llevo un año en la iglesia, ya llevo un mes, ya llevo 2 meses, ya llevo 6 meses. Pues como que ya es tiempo de agarrar otro rumbo, como que ya no le sabe, como que ya no me sabe el mensaje, como que ya eso ya no. 70 años recibiendo consejo de Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos acerca a Dios? El consejo de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca se te tiene que hacer cansada. ¡Wow! Cuando tú te cansas de Dios, así. Pero el cristiano que no se cansa, cada día es un día para acercarnos más a Dios. Amén. 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 Dice, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Cualquiera hubiera dicho, Señor, 70 años y después va a venir tu bendición. Qué chiste. Amén. Amén. A veces queremos que sea rápido, pero ahí es donde entran los planes de bien y no de mal que tengo para ustedes. Lo primero que tiene que entender la iglesia y lo primero que tiene que saber la iglesia es que Dios quiere un pueblo fiel. Amén. En lo poco para que después te ponga en lo mucho. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros queremos las cosas al revés. Amén. Amén. Y dice, ahora entra ese versículo, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. 70 años para esos planes, Dios. 70 años. Sí, 70 años. ¿Y sabes qué es lo bonito de esto? Que tal vez tú te vas a mantener esperando sus planes, pero ¿sabes quién va a recibir la bendición? Tus hijos. Y los hijos de tus hijos. Yes, Y los aleluya. hijos de tus Gloria a hijos. Dios. Y eso Yes. será bendito por siempre y para siempre. Amén. ¡Aleluya! Yes, Por eso hay que trabajar con ellos, porque es el futuro de la iglesia. Es el futuro para el servicio de Dios. Amén. Mira, señorita, mientras tú más luzcas bonita, te estás preparando para un coyote. Amén. Te va a quitar lo más preciado de Dios, que es tu pureza, que es tu virginidad. ¿De qué te sirve? Para gloriarte en esa belleza, en esa juventud. Si al final de cuentas viene el enemigo y te la arrebata, después ¿qué vas a hacer? Una persona que ha sido dejada, una persona que ya nadie te va a valorar como
como Dios quiere valorarte, Dios te hará una familia. Ahora sí dice, tengan planes, tengan hijos, que sus hijos se casen, tengan esposos y esposas, multiplíquense, pero después de eso me van a servir. Amén. Amén. Van a buscar la paz de este mundo. Así es. Amén. Amén. Y dice el Señor. 12, en esos días, cuando oren, ¿qué dice? Los escucharé. Antes no. Si ustedes deciden hacer a un lado mi consejo, si ustedes deciden no tener planes mejores para este año que viene, yo no escucharé sus oraciones. ¿Cómo escuchar a un hijo en desorden cuando hay un hijo ordenado, viviendo, guardándose, y yo no escucho sus oraciones y escucho las tuyas? Sería injusto entonces, Dios. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Dice, en esos días cuando oren los escucharé. 13, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Podrán encontrarme. ¿Has encontrado a Dios? ¿Aún no has podido comer este alimento de la manera que Dios quiere que lo comamos? Acércate a Dios. Acércate, pero Dios te está diciendo, santifícate, purifícate. Amén. Amén. 13, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Versículo 14, si me encuentran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y estableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa. Amén. Hay una morada del cielo ya hecha para ti. Amén. Cristo viene por una iglesia. Amén. Pero el cristiano no vive hasta que Cristo venga. El cristiano empieza a vivir desde ya para después recibir a aquel que viene por la iglesia. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Ya vamos entrando, hermanos. Aleluya. Vamos entrando. Ahora sí vamos a Eclesiastés, que ya lo querían buscar, mis hermanos. Eclesiastés, nueva traducción. Amén. No, lenguaje actual, hermanos, lenguaje actual. Versículo 9 al 10. Dios nos habla a todos, dice la palabra de Dios. Gente joven, para los jóvenes. Amén. Amén. Dice, la juventud es hermosa. Disfruten cada momento de ella. Hagan de todo lo que quieran hacer. No se pierda nada. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo ¿qué? Sano. Pero tengan presente que la juventud, con toda la vida por delante, no tiene ¿qué? Joven, eres un ignorante. Con toda tu juventud, como tú quieras vivir, si la vives alejado de Dios, llevas una vida sin inteligencia. No tiene sentido. Pero si utilizas tu juventud para glorificar a Dios, entonces eres una joven, un joven sabio, entendido que aún el mayor consejo que te puede dar tu mami o tu papi, te lo da el mejor padre del mundo, que es Dios. Amén. 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 El mejor consejo. ¿Por qué? Porque la juventud está en sí mismo. Vive para sí mismo.
¿Saben lo que dijo el Papa Francisco deseando para este 2025? Yo espero que tú tengas deseos. El Papa expresó el deseo de que este año sea un momento de encuentro con el Señor y un crecimiento de paz. No está mal su pensamiento, pero vamos a ver un poquito de historia. ¿Está conmigo? Amén. Para ver verdaderamente si proviene ese pensamiento de Dios o de uno mismo. Porque hay quienes que cumplen por el puesto que tienen, pero nunca las obras van a ser reconocidas. ¿Está conmigo? Ahorita les vamos a aclarar un poquito. La pregunta aquí sería, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica para que el pueblo tenga un encuentro con Dios? ¿Y qué está haciendo la Iglesia Católica para que haya un crecimiento de paz? Volvamos a Oseas, mis hermanos. Oseas. Uno al 19. Nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha prestado cargos en tu contra, diciendo: no hay fidelidad ni bondad ni conocimiento de Dios en tierra o en tu tierra. Haces votos y ¿qué dice? Los corrompes. Matas, robas, cometes adulterio, hay violaciones en todas partes, un asesinato tras otro. Pareciera que el pensamiento es bueno. Todo esto pasa en el mundo, ¿cierto? ¿Sí? Pero pasa por un simple hecho, porque no hay una iglesia que predique el Evangelio. La pregunta es, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica para llevar a sus peligreses, para llevar a la iglesia o a los católicos a un encuentro con Dios? Para que haya paz. No puedes solamente ponerte de rodillas y orar por la paz, porque Dios te va a decir: lleva la paz. Tú eres el encargado de llevar esa paz. ¿Me estás entendiendo? Amén. Tú eres el encargado de predicar la buena noticia para que la gente se arrepienta, para que cambie su estilo de vida. Amén. Amén. Seguimos leyendo. Versículo 3. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para escucharle o para echarle, la culpa. Mi queja, sacerdote. ¿Escucharon bien eso? No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, ¿es con quién? Con ustedes. Entonces la responsabilidad es para todos. Si toda iglesia, toda denominación que existe sobre la faz de la tierra predicara el verdadero evangelio, no estuviéramos uno con otro. Amén. ¿Sí? Pero si hubo un miembro que fue Martín Lutero, muchos estaban esperando, ¿quién? Martín Lutero, un miembro católico, ¿sí? Estudiado, un gran teólogo, profesor de una universidad excelente, ¿sí? Entendió la verdad que la Iglesia Católica no le enseñaba a los peligreses. Y de ahí salieron tesis que él tuvo que clavar para que la gente
gente no estuviera más a ciegas y darse fuerza de la mentira y del engaño de los sacerdotes. Amén. Y tú, cristiano, ¡vamos! Así es. ¿Cuáles son los planes para este 2025? Así es. Amén. Si un varón, un joven, fue capaz de meterse en una cantina esperando lo peor de ellos, ¿qué haces? Allá afuera hay que levantar la voz. Amén. Este domingo, mi hermano estaba hablando con un hermano en Cristo y yo estaba deseándoles una feliz Navidad y todo. Y me dice, hermano, pero los cristianos no festejamos la Navidad. Le digo, hermano, al mundo hay que hablarle en su propio idioma para que nos vayamos entendiendo. Ya de ahí viene el mensaje de Dios. Amén. Amén. Hay una forma de la cual el cristiano tiene que manejarse. Amén. Una forma y un criterio que no es el propio, sino es una forma establecida por Dios. Sigamos leyendo para que entendamos. ¿Dónde me quedé, mis hermanos? 5. Así que tropezarán en plena luz el día, y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche, y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, así como ustedes, sacerdotes, que niegan a conocerme. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Cuando tú decides no hacer y seguir la forma de Dios, Dios deja de reconocerte. Es decir, tú no estás llevando mi forma, tú no estás dejando tú no estás llevando mi instrucción. Tú no estás llevando la manera en que yo establecí las cosas. Tú estás llevando tu propia forma. Y ahorita van a ver por qué les estoy diciendo todo esto. Y espero que entiendan. La Iglesia Católica, Padre bendito, ¿está conmigo? La Iglesia Católica, mis hermanos, vendía indulgencias. Amén. ¿Estaba llevando la forma de Dios? Dejaron de ser sacerdotes de Dios. Así es. Amén. Y hubo un varón Amén. que levantó 95 tesis y tuvo el valor para pegarlas en cada templo, para que la gente las pudiera leer del engaño que estaba llevando la iglesia. Y no se quedó conforme con eso, sino tradujo el Nuevo Testamento a un idioma que jamás había sido traducido. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Está conmigo? Amén. Tenemos que levantarnos en este 2025, hermanos. Amén. Tenemos que tomar acción. Amén. Seguimos leyendo. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen, así como ustedes, sacerdotes, que se niegan a conocerme. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir sus hijos. Wow. Amén. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de ¿qué? De sus ídolos. ¿Cuándo van a dejar de ser idólatras? Si no hay sacerdotes que les enseñen la verdad. Amén. Tienen oídos, mas no escuchan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Tienen pies, mas no andan. Nosotros tenemos un Dios vivo y verdadero. Amén. Así es. Están esclavizados, engañados. Así es. Amén. Amén. Cuando la gente lleva su ofrenda, escuchen bien esto. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan, por eso se alegran cuando el pueblo peca. Ellos, al vender eso, ganaban dinero para sí mismos, no para la gloria de Dios. Así es. ¿Están conmigo?
conmigo? Una falsedad tan desastrosa y arrogante. ¿Cuándo vendrá el arrepentimiento? Ellos pueden ser salvos. Todos podemos ser salvos. Testigos, mormones, católicos, todos. Pero tenemos que tener un encuentro con Dios. Amén. Y para poder tener un encuentro con Dios, tiene que ser a través de la revelación de Dios. Amén. A través del verdadero evangelio. A través del verdadero mensaje establecido por Dios. Amén. No cambiarlo. Amén, así es. No salirnos fuera de eso. Porque sería convertir un evangelio a nuestro propio criterio y no al criterio de Dios. ¿Está conmigo? Escuchen bien esto. Primera de Juan 1, 5 al 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué digo esto? Porque lo que practicaba la Iglesia Católica consistía en la concesión de pecados. Es decir, tú comprabas eso, podías que tu pecado fuera perdonado y aún rescatar tus propios familiares de esa condenación llamado purgatorio, lo que ellos le llaman. ¿Están conmigo? Entonces, la Biblia nos aclara a nosotros, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No hay otra manera de cómo el pueblo puede ser redimido, ¿cierto? Así es. Tú no puedes comprar eso para que tus pecados sean perdonados y para que los pecados de tus parientes que ya fallecieron también sean perdonados y poderlos ayudar. ¿Por qué? Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así es. Amén. Él es el que nos acerca al Padre. Amén. ¿Están conmigo? Así es. Amén. Y Él es el único que puede perdonar pecados. Y no hay necesidad de ir a confesarnos con un sacerdote. Él no tiene poder. Amén. Lo vuelvo a leer para que lo entiendamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Dice el verbo, no sacerdote. Al contrario, aquí está condenando a los sacerdotes. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque no hacían lo correcto. Dice, cuando la gente lleva sus ofrendas por el pecado, los sacerdotes se alimentan, por eso se alegran cuando el pueblo peca. Versículo 9, y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también, ¿qué? Lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Yo no sé, mis hermanos, pero nuestra relación tiene que cambiar día a día. Cada día es una oportunidad para estar lo más cerca con Dios, pero no para conocer la verdad y no hacerlo, sino para conocer la verdad y hacerlo. ¿Están conmigo? Vayan conmigo a 1 Timoteo 2, 5 al 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Eso es lo que cada iglesia debe de hacer en cada congregación. ¿Y qué es lo que pasa? Testigos de Jehová, Nueva Traducción, Mormones, Libro de Mormón, Libro de Brigham Young, algo así. Diferentes doctrinas, diferentes palabras por hombre, no por Dios. No podemos acercarnos a Dios de esa manera.
Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento que muchos ministros, muchos pastores, muchos siervos de Dios se la guardan para sí mismos. Porque los sacerdotes católicos saben la verdad, pero no la hablan. Porque les conviene mantener a sus feligreses ignorantes. ¿Conmigo? Pero un día Dios va a tener que tratar con cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Amén. Dice la palabra de Dios. Ahora sí, mis hermanos, vamos a hablar un poquito sobre esta historia. ¿La quieren oír o qué? Yes. Gloria a Dios. ¿Cuál era el propósito de la venta de las indulgencias? La iglesia vendía las indulgencias a los fieles católicos que deseaban ayudar a sus familiares fallecidos a salir del purgatorio y alcanzar una mejor vida. ¿Se puede? No. Lo acabamos de ver bíblicamente. No se puede. Dios es el que perdona. Amén. La venta de indulgencias se convirtió en una fuente de ingresos importante para la iglesia católica. Buscaban su propio bienestar, manteniendo al pueblo ignorante. Yo no sé de ustedes, pero cada día con esto Dios impulsa mi vida a llevar el mensaje de Dios. Esta iglesia ha recibido mucha palabra que ustedes mismos deciden tomarla para vivirla o desecharla para no vivirla. Pero se ha enseñado palabra. Amén. Gloria a Dios. Y dije, gloria a Dios. Amén. Porque siempre hay un hombre que está dispuesto a hablar la verdad. Amén. Amén. Aquí entró en acción no solamente Martín Lutero, hubo otro personaje importante. Y si ustedes quieren investigar, pueden investigarlo. El monje Dominico Tetzel. Así se apellida. No le estoy haciendo promoción, hermano. Amén. Fue un vendedor de indulgencias que inspiró las 95 tesis de Martín Lutero. Yo no sé tú quién vas a inspirar este año. ¿Está conmigo? Pero tu vida tiene que inspirar a alguien para servir y entregarse por completo a Cristo. Amén. A mí me inspiraron. ¿Y sabes quién me inspiró? El hermano que me habló de Cristo. Pero de donde más salía mi inspiración era de mi pastor. Amén. Mi esposa escuchó un día un mensaje y dice, verdaderamente tienes lo que un bautista tiene. No me considero bautista, ¿saben por qué? Porque Dios ha complementado lo que me faltaba. Amén. Amén. Soy más pentecostal que bautista, pero mis raíces nacieron siendo bautista. Sí. Complementó lo que me faltaba y Amén. complementará lo que me falta. Sí, amén. 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 Gloria sea al Señor. ¿Qué son las 95 tesis, hermanos? Básicamente son 95 puntos doctrinales de lo que la Iglesia Católica creía que era lo correcto a lo que Martín Lutero, un profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, encontró a través de las Escrituras. ¿A dónde? ¿A través de qué? Las Escrituras. ¿Dónde está la verdad? En las Escrituras. Amén. Ustedes dicen, pero ¿por qué todo esto? Hermanos, porque ahorita vamos a ver por qué tenemos esta Biblia en nuestra mano. Como para que el cristiano la deje por allá. O para que el cristiano peor tantito venga a la iglesia, a la casa de Dios, sin la Biblia. Desvaloramos el sacrificio que otros hombres hacían para mantener la Biblia. Amén. Amén. ¿Cómo es que la gente iba a conocer la verdad si todo servicio, toda misa era en latín? Y eso era en el mundo entero, no solamente en ciertas partes, sino en el mundo. ¿Está conmigo? Amén. No había manera de buscar a ese Dios que creó todas las cosas. Pero hoy en día tenemos la palabra de Dios que nos revela toda verdad para buscar a Dios de la manera correcta. Amén. ¿Quieren ver cuando
¿Cuándo es que la Iglesia Católica empezó a cambiar su forma de dar los sermones? Y gracias a este varón, en 1517 imprimieron las 95 tesis en forma de pancarta. ¿Por qué, hermanos? Tenemos que hacer memoria. Hermanos, pudiera irme para atrás. Antes no había imprentas, no había manera de sacar millones y millones de copias. Antes la palabra de Dios, los judíos escribían la palabra letra por letra a mano. Y cuando había un error en la palabra de Dios, no era permitido quemarla, sino enterrarla. Pero antes de que ellos escribieran la palabra de Dios, tenían que ir a purificarse. Esa es la importancia de valorar el sacrificio que Dios ha hecho durante todos estos años. ¿Está conmigo? Amén. Ahora, esa forma de pancarta fue la que Martín Lutero puso en cada templo católico para que la gente pudiera tener esto a la vista. Ahora, ¿qué tenemos para llevarle a la gente? La palabra de Dios al propio lenguaje. Así es, amén. Hoy podemos tomar un folleto e ir y sacar 100 folletos, 1000 folletos Sí, y dárselo a la gente. amén. Pero ¿sabes quién está más preocupado en llevar folletos? Y otros cristianos están más enfocados en ver cómo lucen. Están enfocados en cómo van a esperar este año nuevo. Están enfocados en cómo pasar esta Navidad. Sí, Y este mensaje tan profundo y tan hermoso, que uno tiene que pagar por llevar esta enseñanza en un instituto bíblico. Y hoy en día ver cristianos que no quieren ni irse a un instituto bíblico. Hay buenos institutos bíblicos en México, hay buenos institutos bíblicos en Guadalajara, hay buenos institutos bíblicos en Monterrey. ¿Dónde va a ser? así es, amén. Ustedes me acompañaron en mi graduación que tuvimos yo y mi esposa. Y eso fue un complemento del instituto que tuve en Estados Unidos, en Atlanta, Georgia. Un complemento. Amén. Porque la más grande enseñanza la tuve allá en ese instituto. Aquí en Puebla fue algo básico. Amén. Amén. Pero hay buenos institutos. Así es. ¿Cuándo van a ser? Hoy en este 2025 vas a proponerte ir al menos al que yo fui aquí en Puebla. Tú y tu esposa. Dices, nah, pues apenas si tengo tiempo. Yo también apenas si tenía tiempo. Corriendo de aquí para allá. Amén. Trabajando en la iglesia, trabajando secularmente, yendo al instituto, teniendo examen, reprobando examen, pasando examen. Amén. Amén. Eso es para la gloria de Dios. Amén. Este hombre no era un hombre que no tenía conocimiento. Este hombre era un teólogo. Amén. Amén. Un hombre que estaba preparado. ¿Está conmigo? Amén. En 1970, escuchen bien esto, en 1970, tras la reforma de la Iglesia Católica, a raíz del Concilio del Vaticano II, estableció que las misas se realizarían en el idioma de cada país. Un avance, ¿no? Amén. Un avance, al menos ya podían tener una misa en su propio idioma. ¿Están conmigo? Amén. Martín Lutero comenzó a traducir el Nuevo Testamento al alemán en el año 1522 y lo terminó en 11 semanas. ¿Han visto la película de Martín Lutero? Sí. ¿No? Martín Lutero andaba libre. ¿Saben dónde y cómo tradujo el Nuevo Testamento Martín Lutero? Escondido, Sí. porque lo querían matar porque era un hereje. Amén. Escondido, y sus fieles seguidores llevándole que comer. Amén. Mientras él traduciendo, para que tú hoy en día, hermano, tengas la palabra de Dios y la leas. Imagínense lo mal que está la iglesia hoy en día. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Amén.
Después de eso, hermanos, Lutero tradujo la Biblia directamente del griego al alemán. ¿Por qué? Porque las traducciones que debemos de tener tienen que ser de los originales. ¿Están conmigo? Amén. Sería una mejor traducción. ¿Están conmigo? Sí. Entonces dice, para que el pueblo común pudiera tener acceso a ella. En ese momento la Biblia estaba prácticamente disponible en latín, conocida como la Vulgata. ¿Y saben cuál siguió después de la Vulgata? La reina. ¿Cuál? ¿Cuál? La reina Valera. No. La Biblia Oso. ¿Saben cómo es la Biblia Oso? Un librote así de grandote pesado. Y después de la Biblia Oso, la Biblia que conocemos, la Reina Valera. Y de ahí ya tenemos infinidad de traducciones. Pero pueden ser imprentas de a montón. ¿Está conmigo? ¿Por qué este mensaje, pastor? Inspírate para este 2025. Amén. Que tu inspiración sea algo que proviene de Dios. Joven, jovencita, tu inspiración yo sé que es la moda, la belleza, los artistas, los actores, los cantantes, la fama, etc. ¿Está conmigo? Sí. Pero yo te digo y te aconsejo, inspírate. Y tienes una inspiración. Yo sé que tu pensamiento arrogante va a decir, no. ¿Tienes una inspiración? Tienes la inspiración de tu propia mami y de tu propio papi. Amén. No, pero es que son inspiración para ti. Lo que ella ha cometido mal, tú no lo tengas. E inspírate también en ello. Así es. ¿Está conmigo? Amén. 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 Para que no andes de hablantina y de hablantín juzgando la manera y estilo de vida de tu mamá y de tu papá. Así Que es. tú tendrás la propia tuya. Así es. Amén. Y mejora tu vida y anda mejor que ella y anda mejor que él. Y inspírate de parte de Dios. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Les digo, hermanos, de repente no quiero predicar, los quiero enseñar y no me dejan enseñarles, hermanos. Se me duermen, se me van, se me pierden. Amén. Amén. Sé que les gusta la prédica, hermanos, pero esto es indispensable también. Amén. Imagínense, hermanos, ahí trabajando, tratando, amén. Lutero publicó la Biblia completa en alemán en 1534. Ya no solamente tenía el Nuevo Testamento, sino que ahora dijo, voy a traducir el Nuevo Testamento. Gloria a Dios, mis hermanos. La primera traducción completa de la Biblia al castellano fue en el año 1569, realizada por el humanista Casiodoro de Reina. ¿Dónde está Casiodoro de Reina? Ahí en tus manos.